Concepto de participación política. Cuando hablamos de participación política, hacemos referencia a las acciones o actos que realizamos como individuos. Esto quiere decir que son las manifestaciones acerca de nuestras opiniones e ideales que buscan aportar para la toma de decisiones políticas. Esto quiere decir que tenemos el derecho de apoyar o rechazar las acciones que se están estableciendo en un determinado gobierno. En cuanto a las formas de entender el concepto de participación política, encontramos como primero la forma activa versus pasiva. Aquí es más que todo como que la actitud de interés e implicación política en los partidos. Como segundo está la conducta agresiva versus no agresiva. Estas son las actividades sociales aceptadas o legalmente. ¿De qué manera? Puede ser por medio de marchas, protestas, haciendo valer las necesidades que se tienen en un dicho país. Siguiendo con el orden de ideas, están los objetos estructurales versus los no estructurales. Estas son las actividades de apoyo al gobierno como aquellas que intentan influir en las decisiones de los dirigentes políticos. Como siguiente están los objetos gubernamentales versus no gubernamentales. Estas son las actividades que tienen como objetivo influir en la esfera gubernamental. En cuanto a las acciones dirigidas versus las acciones voluntarias, estas son las iniciativas de los propios ciudadanos de la movilización para hacer como que escuchar esa voz acerca de las necesidades que se están presentando y que el gobierno no está cumpliendo. En cuanto a las intenciones versus las consecuencias no esperadas, encontramos las protestas con desastres sociales y comunitarios. Siguiendo con el orden de ideas, encontramos la participación política y la democracia. Aquí en la participación política, esto es un ejercicio de la democracia y se debe tener en cuenta que existen muchas polémicas, muchos desacuerdos por medio de la burla de los demás partidos, desacuerdos. Esto es en parte el juego de la política, el rechazar opiniones en muchas marchas, pero aún así se tiene el derecho a participar y a opinar. En cuanto a la participación, encontramos 3 puntos de vista, que es la educación, la justicia social y la seguridad. En cuanto a la educación, es importante ya que esto es un gran consenso a nivel político y social. En cuanto a la ayuda ya sea de los famosos, las organizaciones que invierten en la educación para que sea más efectiva. Y también los partidos políticos o los líderes que se interesan por tener un gobierno, ellos hacen más que todo como que invertir en ese momento en la educación para así tener como que ese grupo de personas que puedan votar por él. En cuanto a la educación como acto de comunicación, encontramos que esto es más que todo como que la forma en hacer llegar el mensaje a los demás, de qué manera se transmite y cómo lo hacen. Aquí encontramos los medios de comunicación, que son las revistas, el periódico, el internet, la televisión. Y esto más que todo como que la forma de garantizar la participación política. Algunos dicen que esto es un hecho de participación política y otros no. ¿Por qué? Porque la información que se está dando o que se está mostrando puede ser alterada y es conocida como fake news, es decir, noticias falsas, noticias que son encubridas para hacer creer que eso está bien cuando en realidad lo que se está presentando no es la realidad. Así, en el entorno social encontramos que es la desigualdad y la justicia social. Esto es más que todo como que esas personas que tienen un alto rango tienen algunos privilegios, mientras lo que no, las minorías tienen que luchar para hacer valer las necesidades que tienen como personas, para que se les haga valer sus derechos, tanto en la educación, en la salud pública y por tener una casa o un hogar en la que puedan sentirse tranquilos. Sí, y estos son algunos factores que las personas o las que tienen dinero pueden sentirse favorecidas, mientras las otras no. Buenas, bueno, en el día de hoy me gustaría comenzar hablando de lo que es la cultura política. Para hablar de la cultura política es preciso definir la cultura política. ¿Qué es la cultura política? En manos o más bien, por parte de Vera Bayamón en 1963, encontramos de que la cultura política, o cuando ellos se refieren a la cultura política, se refieren más que todo a un sistema político en donde se informe los conocimientos, de los sentimientos y la valoración de la población.
Ahora bien, también debemos aterrizar la cultura política en nuestro país, en este caso es Colombia. Por tal motivo, en nuestra infografía, en la parte inferior, van a encontrar una encuesta realizada por el DANE. Esta encuesta fue realizada en el año 2019. ¿Por qué se realizó esta encuesta? Porque en el año 2018 hubo unas elecciones para presidente y muchas personas no votaron, entonces querían entender, digamos que comprender y escuchar las razones de por qué la mayoría de los ciudadanos colombianos no habían salido a votar. Por tal motivo la realizaron. Esta encuesta fue realizada a personas mayores de 18 años o más. En esta encuesta van a encontrar 5 incisos. Adicionalmente a estos incisos, el DANE adicionalmente a estos incisos, el DANE arrojó unos resultados bastante alarmantes, donde el 51,5% de la población decía que no habían ido a votar porque aquellos que se habían montado, aquellos candidatos posiblemente elegibles, no les generaba, digamos que ese deseo de salir a votar, porque ellos prometen y no cumplen. Ahora bien, una población un poco más pequeña, del 48,5% de la población, por otro lado, dijo que no habían salido a votar porque no se sentían a gusto con estos candidatos, porque de una u otra manera estos candidatos se iban a montar, iban a robar y no iban a hacer nada bueno para el pueblo colombiano. Y una población un poco inferior del 17,8% de la población dijo que no había salido a votar porque no les interesa las elecciones, porque no les interesa quién suba, porque da igual, a palabras de esas personas. Ahora bien, nosotras a raíz de esto hicimos un análisis, nos dimos cuenta lo decadente que está la cultura política, los pensamientos y la forma en la que se ha ido normalizando la corrupción ha ido generando que la cultura política poco a poco vaya decayendo, que la cultura política ya las personas no le presten atención, que ya las personas no se preocupen por la política, que ya las personas de una u otra manera les dé igual quién suba y quién baje, porque a palabras de ellas no van a hacer nada, va a ser lo mismo. Entonces, por tal motivo, nos sentimos bastante alarmadas por aquella aceptación, nos sentimos bastante alarmadas, digamos que por aquella forma de normalizar lo que es la corrupción, porque las personas no buscan herramientas, porque las personas no buscan la manera, digamos que de permear, digamos que de erradicar aquella corrupción o de combatir aquella corrupción. Por el contrario, se dejan de llevar por ella. Ejemplos, cuando van a ser elecciones presidenciales, incluso elecciones gubernamentales, elecciones del alcalde, ¿qué hacen aquellos candidatos? Van a lugares pobres, van a lugares donde las personas tengan los bajos recursos y comienzan a darles dinero, comienzan a darles tamales, comienzan a darles mercados para poder comprar el voto, para poder de una u otra manera asegurar ese voto y para poder ellos subir a ¿qué van a hacer ellos allá arriba? Van a beneficiarse ellos mismos, van a de una u otra manera a buscar su beneficio propio y no van a pensar en el beneficio de las demás personas. ¿En qué pasa? Se ha normalizado la corrupción. Las personas, con tal de que les den algo, una pequeña parte, aceptan y se sienten felices por participar en aquel fenómeno. Por tal motivo, nosotras nos sentimos alarmadas. Por tal motivo, nos hemos dado cuenta que la cultura política en Colombia ha caído tan bajo, ha sido una decadencia tan fea, que debemos potencializarla, debemos buscar herramientas, debemos buscar la manera de solucionarlo. Gracias. Con la exposición de nuestra infografía, en la parte izquierda, en el medio, encontraremos fechas importantes que marcaron la historia de violencia en Colombia, pero nos preguntaremos, ¿por qué vamos a hablar de violencia si nuestro tema en este espacio son los derechos humanos? Hablar de violencia y desde los años atrás cómo la violencia ha influido en la vulnerabilidad de nuestros derechos humanos es importante. Cabe recalcar que después de esta cifra, en el año 2012 se acordó y se hizo un tratado de paz. Cuando creíamos que ya este era el fin de la violencia, resulta que pudimos tener meses en los que creíamos que todo iba a ser color de rosa, pero al final no sucedió así. Entonces todos estos sucesos han marcado de pronto en sí o han ayudado que nuestros derechos humanos no hayan sido
no hayan sido de pronto hechos o digamos no hechos, pero que no se hayan ejecutado de la mejor manera. Y en el transcurso de la lectura encontramos ya casi al final, de pronto desde un enfoque psicosocial, cómo podemos ayudar para que se dé la paz y para que nuestros derechos no sean vulnerables, porque como decía Gaitán en el video, decía, hablar de paz, hablar de derechos humanos, hablar de cultura política en esta edad sin esclarecer lo que pasó anteriormente es echarlo a la basura. Entonces, para que de pronto podamos lograr lo que todo anteriormente hemos mencionado, es importante lograr la justicia. ¿Y cómo de pronto llegamos a tener justicia? Podemos hacer una escala y organizarlo jerárquicamente para así lograr aquello que nos proponemos. De pronto, desde este enfoque psicosocial también nos mencionaban lo que es el esclarecimiento de los hechos. Estos puntos que estoy tocando lo encontramos en la parte derecha del medio de nuestra infografía. Es importante esclarecer los hechos para conocer y para lograr ese perdón interpersonal, porque logrando el perdón interpersonal, perdonándome yo misma, puedo llegar a perdonar a los otros y lograr así la reconciliación social. En conclusión, nuestros derechos humanos no están en un auge y nuestros derechos humanos, aunque creamos que tenemos de pronto esa potestad sobre ellos de decidir, es mentirnos. Y cómo desde de pronto personalmente o profesionalmente podemos lograr la paz y podemos lograr que se den nuestros derechos humanos. Es importante conocer la historia, es importante perdonar, es importante conocer los hechos para lograr esta reconciliación social, como decía anteriormente. Si bien dentro de nuestras protestas como ciudadanos, para lograr algo siempre lo hacemos o exigimos mediante la violencia. De pronto desde este punto estamos siendo un poco incoherentes a lo que nosotros pedimos y la manera en cómo nosotros pedimos, porque para poder lograr aquello es necesario la paz. Y por medio de la paz podemos comprobar o podemos lograr que nuestros derechos humanos sean dados eficazmente, para lograr esta reconciliación social, como decía anteriormente. Si bien dentro de nuestras protestas como ciudadanos, para lograr algo siempre lo hacemos o exigimos mediante la violencia. De pronto desde este punto estamos siendo un poco incoherentes a lo que nosotros pedimos y la manera en cómo nosotros pedimos, porque para poder lograr aquello es necesario la paz. Y por medio de la paz podemos comprobar o podemos lograr que nuestros derechos humanos sean dados eficazmente. Asimismo, la cultura política en Colombia, al igual que los marcos valorativos y los simbólicos de todo tipo, arraigan profundamente en la sociedad y tienen consecuencias sobre las instituciones y las prácticas políticas, que esto lo que hace es que la modelan y la refuerzan. Además, toda cultura política influye en las instituciones y viceversa. Así, el análisis de la cultura política tiene como que claramente que hacerse tomar en cuenta sus relaciones con las estructuras políticas, donde cobra dimensión real y se observa la influencia mutua y se plantea con claridad la problemática de la estabilidad del sistema democrático en Colombia y el problema de cambio. El establecimiento de una cultura política democrática debe centrarse sobre el eje primordial de la democracia, que es como forma de vida y la participación como el mecanismo a través del cual los ciudadanos pueden elegir a su representante y aquí pueden expresar sus inconformidades y que propongan soluciones a los problemas que se están presentando. Esto es a través mediante el vínculo sociedad-gobierno.